Muchas gracias, Maruja, por haber venido. Maruja es para todos nosotros un nombre legendario, un nombre mítico, porque Maruja aparece y se inserta en la vida intelectual y artística española en los años dorados, en los años de las generaciones de brillantes, de escritores, de poetas, de filósofos. Esa Escuela de Bellas Artes de Madrid, ¿cómo era cuando usted la conoce? Pues cuando yo la conocí coincidí con Salvador Dalí, que como siempre Dalí suspendía, pues lo reducían al primer curso. Y Dalí, al conocerme, pues se entusiasmó de nuestras conversaciones y me trajo a Federico García Lorca, a Buñuel, que eran los residentes más destacados de la residencia de estudiantes. Pues Romero de Torres era un hombre pues muy gentleman, que llegaba a la clase y decía: buenas tardes, caballeros, esto no es una clase de dibujo, esto es un concurso de belleza, decía, ¿no? Entonces daba clase, se retiraba y siempre iba con el traje peculiar de bohemio, con sombrero de ala ancha y con capa. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico, a Dalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Entonces nos tuvimos que meter por la boca del subterráneo, mientras que Federico se obstaculizaba de los insultos que nos llaman maricones, porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo. Y en cambio Dalí apostaba que los tres éramos. Esto provocaba un escándalo y más piedras que nos llovían sobre las cabezas y nos internamos en el subterráneo. Un libro publicado por Losada, Buenos Aires, que tenemos ahora en las manos, de un estudio bellísimo de Ramón Gómez de la Serna, que fue uno de los grandes amigos de Maruja. Y dice: la he visto luchar desde los primeros días de su iniciación, cuando descubro en ella a la que sabe el valor del heterogéneo y es un brote más del gran genio de España, que es genio de heterogeneidad. Es una niña. Ha terminado sus estudios en 1926 en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. La primera exposición de la Galería Pierre fue la de Joan Miró y la segunda fue la de Maruja Mallo. No, una de las primeras fue, pero como era un nombre que después se hizo celebérrimo, Miró, porque en ese momento creo que había 40.000 pintores en París. 40.000 que ya no existen, ¿no? Porque como en todas las épocas viene después pues el tiempo que lo va quemando todo y que va haciendo la síntesis de los valores fundamentales. La criba. Eso es. Paul Éluard era un gran poeta, era el esposo de Gala y por otra parte era un gran enamorado de los cuadros de Maruja Mallo y quería comprarlos, pero nunca tenía dinero bastante. Sí, ¿no? sí, él cuando Breton me compró el cuadro grande de los espantapájaros, que era un cuadro de 2 metros, todo en claroscuros, que era como la controversia de las verbenas. Era un mundo patético que esta exposición, celebrada en París en el año 33, yo la titulaba Cloacas y Campanarios, atribuyéndome a la organización social y a la mafia santa de la Iglesia. Este es el espantapájaros, que es el que tenemos ahora justamente en este momento en nuestras manos. Sí. Y este es el cuadro fenomenal cuadro que le compró encantó Breton. a André Breton y lo compró. Decía, au fond il y a des choses qui volent, porque le hacía muy extraño algo muy chiquito, pero que volaba, pero que para él era la iniciación del surrealismo, lo que era flotante. Y cuando volví a Madrid, que me introdujo en las verbenas, en esas verbenas cósmicas, donde todos los movimientos eran rotativos, como la noria, el carrusel, los volantes, para mí era un mundo mágico y anónimo que no estaba firmado, pero que eran creadores. Federico García Lorca comenta esas verbenas llenas de colorido diciendo que son los cuadros que ha visto pintados con más imaginación, con más gracia, con más ternura y con más sensualidad. Ramón Gómez de la Serna dice que la recuerda allí en la exposición. Allí estaba la autora, pequeñita, con ojos de lince,
la cabeza como una veleta de giros rápidos, apretada la nariz a la barbilla como un pájaro orgulloso de su nido de colores. Aquí tenemos algunas fotos de la época. Esta es una Maruja, la joven bruja de la pintura en aquellos años adolescentes. Que yo siempre le decía a Ramón que por qué no me decía Sibila, que era más trascendental. Usted ha escrito en alguna parte que Federico García Lorca tenía en un armario en su cuarto de la residencia de estudiantes, sí, en su cuarto un frutero lleno de limones. Sí, tenía un frutero, ya era ritual, el limón conjugado con los azucarillos. Entonces, cuando yo entré por primera vez en este recinto, me dio un limón y me dijo, ya perteneces a la cofradía de la perdiz. ¿En qué consistía esa cofradía? La cofradía de perdiz es que los sábados todo el conjunto tomábamos perdiz, que era algo como un rito en aquel momento tomar perdiz. ¿En qué consistían esas juergas líricas de los poetas y los pintores de aquel tiempo? Pues las juergas líricas que él llamaba, pues era ir a la residencia, él tocaba el piano, recitaba sus poesías, y entonces fue como nos introdujimos siendo estudiantes, pues en la más excelsa poesía de aquel momento y de hoy, porque entonces no soñábamos que Dalí iba a tener la trascendencia que tiene hoy ni Buñuel, ni tampoco Federico.